La idea de este bloque, de esta entrevista, tiene que ver con la cuestión de la formación docente. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tienen que ver con aquella persona que elige, cuando termina el secundario, seguir estudiando en el ámbito de la docencia, ya sea para nivel inicial, nivel primario, para los distintos profesorados de nivel secundario, y lo puede hacer en institutos superiores de formación docente o en ciertas universidades que también facilitan ese título de formación? Y la cuestión que planteaban en el primer bloque, tanto Abel como Silvina, tiene que ver con, bueno, cómo ponemos a repensar el desafío de elegir ser docente, cuál es el rol que está asignado y qué es lo que se enseña y qué es lo que aprende. ¿Se adecúan esas enseñanzas y esos aprendizajes a los desafíos del día a día? ¿Cómo podemos pensar una formación de largo plazo? Bueno, algunas de estas problemáticas que nos atraviesan ya desde hace varios años y que hoy por hoy, en particular en este contexto de pandemia, se ha puesto aún más en evidencia. Así que para ello, como decía quien ha elegido la canción de Raúl Carnota, vamos a estar conversando con Miriam Medina. Miriam es colega mía, es profesora y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Quilmes. Se ha especializado en educación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Se desempeña como docente universitaria en distintos profesorados, además es tutora e investigadora en el ámbito de la educación superior. Así que le damos la bienvenida a este programa aquí en Radio Pública Municipal de Esquel. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar del otro lado. Feliz Día del Estudiante, si es que estás estudiando todavía. Eternos estudiantes somos los docentes, ¿no? Nos gusta eso. Nos gusta. Seguir siendo. Esa es una gran pregunta como para arrancar un poco la charla, si es que nos gusta o a veces, bueno, es el mismo desafío del contexto para ponernos a pensar, pero vamos a dejarlo para un ratito, porque antes de llegar a esta cuestión de la formación docente, me gustaría, uno de los audios que yo compartí al principio del programa planteaba esto de cómo el docente o la docente en el aula se reconvierte y adapta un poco aquello con la idea con la que se empezó a formar y bueno, tiene que desempeñarse como psicólogos, médicos, trabajadores sociales y también no olvidarse de enseñar. Entonces, te cuento un poquito el contexto en el cual nos encontramos aquí en la ciudad de Esquel. En las últimas semanas circuló una columna de opinión donde un docente ya jubilado planteaba el hecho de que este conflicto que vive la provincia y cómo afecta lógicamente a los docentes se responde mediante la vocación, es decir, que hay que anteponer la vocación a los conflictos vinculados a lo salarial. Entonces, la pregunta que a mí me surgía como para abrir un poco la mesa y esta cuestión del rol docente es, ¿qué termina primando hoy en día? ¿Es la cuestión de la vocación, de ese sacerdote laico? ¿Es el tema de un trabajador que, por lo tanto, tiene derechos y deberes? ¿O es una cuestión profesional que está vinculada a una formación y a una preparación que tiene que recibir un título? ¿O es una combinación de todos? ¿Qué opinas vos? Y bueno, creo que ese concepto, pensar a la enseñanza pura y exclusivamente como algo vocacional, es algo que remite como a una representación muy antigua dentro de lo que es la formación docente. Justamente bien decías, ¿no? La formación docente que parte muchas veces de esta idea del docente apóstol, ¿no? Justamente por la separación que ocurre en un momento, porque toda la formación estaba en manos de la Iglesia, ¿no? Entonces, en algún momento hay varias leyes, sobre todo en nuestro país, que permiten pasar a la educación laica, pública, ¿no? Pero eso es una gran representación o de gran peso dentro de el pensamiento tradicional, podríamos decir, ¿no? Por eso sobre todo vemos que en los inicios del magisterio también las figuras eran femeninas, tenían que cumplir con una serie de condiciones o firmar algún contrato relacionado a sus normas sociales para poder ejercer la docencia, ¿no? Todo eso en un momento histórico particular,
Es un tanto raro o distorsionado escuchar en la actualidad de estos conceptos, ¿no? Como si no hubiera transcurrido historia en el medio, el devenir histórico, ¿no? La ampliación de derechos y otras cosas que son mucho más contemporáneas. Entonces ahí aparece la cuestión de pensar a las y los docentes como trabajadores. Exacto, pero bueno, es un tipo de trabajador particular también, eso es importante recordarlo. ¿Qué tiene de particular? Porque lo particular es que su trabajo le permite formarse a otros, ¿no? Es decir, que el trabajo de la docencia permite garantizar que otros se puedan educar y ejerzan el derecho a educarse. Somos en algún punto un eslabón dentro de esa articulación, ¿no? Entonces es un trabajo particular. Hay varios autores que trabajan sobre esto, ¿no? Vinculado a los oficios, al oficio docente, vinculado también a la arista que tiene que ver más con la parte creativa o lo artístico, de buscar lo nuevo o buscar nuevos caminos, ¿sí? Y por supuesto que también somos asalariados. Entonces siempre nos encontramos doblemente implicados en el asunto. Por un lado, enseñando y poniendo el cuerpo, las ideas, porque también es una tarea vinculada a lo intelectual, a los profesores como intelectuales, ¿no? También hay algunos autores que se dedican a trabajar esta idea, como Giroud, los profesores como intelectuales. Por eso digo que es algo que en algún punto no tiene, entre comillas, vencimiento, ¿no? Porque el ejercicio de la intelectualidad y del pensamiento lo puede seguir haciendo a lo largo de toda la vida y pasando por diversas etapas, ¿no? ¿Y cómo crees vos que se encuentra hoy la profesión docente? ¿Cómo está vista hoy en día? Y es muy difícil generalizar. Sí podemos decir que hay como hitos a señalar o cuestiones a considerar dentro de la formación docente y avances en la historia relativamente reciente, ¿no? Pensaba en uno de los puntos importantes es, entre 2006 y 2007 la creación del INFOT, del Instituto Nacional de Formación Docente. Eso fue realizado para poder unificar, pero sin homogeneizar, ¿no? Porque federalizar, digamos, la formación docente, porque sabemos que nuestro sistema estuvo muy fragmentado, sobre todo fines de los 80 y los 90, cuando hay realidades muy disímiles dentro de nuestro país. Entonces, eso ha sido muy importante. En la actualidad surgen nuevas problemáticas, pero siempre la formación docente y todo lo atinente a la educación y a la escolaridad no puede mirarse por fuera de la sociedad, ¿no? Y de los cambios socioculturales, económicos que surgen en las sociedades. Eso quizás explica por qué es necesario dejar de separar quizás entre formación inicial y formación continua para pasar a pensar en desarrollo profesional docente de forma permanente. Sí, ahí también hay un gran cambio y hay un desafío y una apuesta, y en estos últimos años hay muchos esfuerzos puestos a tratar de reconstruir eso que podríamos decir el tejido social de la formación docente, ¿no? Sabemos que son importantes los saberes particulares, tanto de cada disciplina como de cada nivel, porque cada nivel tiene su problemática, su desafío, cuestiones particulares a darle tratamiento. Pero también es importante seguir trabajando en clave de articulación, de pensar en diálogos institucionales, ¿no? En diálogos, en poner nuevas cuestiones. Algo también importante es el trabajo y la formación docente en las tecnologías, ¿no?
sobre todo ha aparecido mucho ahora, bueno, a partir de esta pandemia que estamos atravesando, los docentes han salido al ruedo a buscar soluciones, en algunos casos con mucho acompañamiento de los equipos directivos, ¿no? Y de los organismos, y en otros, bueno, con cosas para mejorar también, ¿no? Porque de repente tuvieron que aprender un montón de saberes nuevos y poder llevar adelante esto que llamamos que es la continuidad pedagógica. Y se está evaluando o se está planteando la posibilidad de proponer programas integrales. Vos mencionabas al Instituto Nacional de Formación Docente. Esta pandemia evidenció que hay grandes falencias en cuanto a la formación con respecto a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas. ¿Se está evaluando cómo se pretende atender a esa necesidad, aprovechando quizás este tiempo también de pandemia para seguir formando? Sí, pienso que siempre está en la mira, que igual es importante destacar que las realidades van cambiando y que en materias de políticas y de avances de dotamiento, se llama, ¿no?, de tecnología a las escuelas, a los docentes, hubo cuestiones importantes a destacar, pero también no hay que perder de vista que desde el año 2015 hasta el 2019 el presupuesto destinado a la formación docente estuvo congelado. No se decidió, eso es una decisión, ¿no?, que apela a un modelo de Estado en donde la formación docente pasó a ser no prioritaria, digamos, como tantas otras cuestiones, como el tema salud, por ejemplo, ¿no?, a desinvertir en ese sector. Si bien siempre son relaciones complejas, no es lo único, pero eso ya nos da una pauta de a qué tipo de docente queremos formar, ¿no? O qué tipo de ciudadanía, en qué tipo de ciudadanía estamos pensando. Sí hay mucho trabajo al interior de la revisión de las mallas curriculares, de articulación, de poder como desafío intentar articular. Por ejemplo, el nivel superior es uno, sin embargo, la institución que tradicionalmente se dedicó a la formación de docentes son los institutos superiores de formación docente. Las universidades también, y también conforman parte de ese nivel superior. Bueno, ahora el desafío es más aún en este contexto poder reconocer, generar puentes, armar actividades que sean enriquecedoras para la formación docente y todo lo que apuesta a la formación docente permanente también, porque hay un montón de otras organizaciones y organismos que se dedican a esa formación permanente. Basado en tu experiencia, ¿qué recomendación podrías dar para aquellas docentes y aquellos docentes que se están encontrando hoy, continúan atravesando y que confiaban en que esto pareciera solucionarse en agosto, pero bueno, se sostiene, quién sabe hasta cuánto tiempo más vamos a estar así sin poder reencontrarnos en las aulas? Ya hemos conversado en otras oportunidades con otras entrevistadas en relación a no adelantar contenidos, a concentrarse quizás en el repaso, a no revolear actividades. ¿Qué recomendás vos en este contexto que pareciera, proseguir hasta fin de año? Esto es algo muy personal, no puedo dar una recomendación técnica ni nada, lo que sí es lo que circula y lo que uno comparte en otras mesas con docentes y con colegas que se dedican a coordinar o dirigir a la formación docente, ¿no? Si hay algo en lo que no hay que dudar es que la escuela es un lugar muy importante en la actualidad para toda la sociedad, tanto para las familias como para los docentes. Sigue oficiando, más allá de que con todas las dificultades, ¿no? Porque también hay temas de brecha tecnológica, y no todos los estudiantes pueden acceder, no todos los docentes tampoco pueden acceder, ¿no? Porque muchas veces sus computadoras se van rompiendo, hay dificultades de conexión. Frente a todo eso, que ya sabemos que existe, porque está y aparece nuevamente,
la escuela como lugar como institución, digo escuela sin referirme meramente al nivel primario, sino como institución, ¿no? Las escuelas secundarias, los sectores no formales o informales llamados, ¿no? Porque hay mucha práctica también desde instituciones en lo barrial y de educación en territorio. Siguen siendo lugares de sostenimiento, de construcción de identidad, en donde aparece el diálogo y una palabra y alguien que espera a que lleguen otros, ¿no? Entonces, ese espacio de hospitalidad, de encuentro, sigue siendo la escuela, más allá de como sea. En algunos casos será con las computadoras, en otros hemos visto casos también, sin idealizar, por supuesto, ¿no? Porque después están las notas amarillas de los diarios de que muestran al docente que le lleva la tarea a la casa, ¿no? Como si fuera un héroe o una heroína, sin idealizar. Sabemos que eso sucede y que del otro lado eso tiene impacto. Tiene un gran impacto a nivel no solamente de conocimientos, de contenidos, sino a nivel formativo, humano, que es lo que pretende a grandes rasgos la educación, ¿no? El pasaje de cultura a lo largo de las generaciones. Entiendo que eso es vital, no perder esa idea y de pensar en nuevas ideas y de reunirse, de irse reuniendo con otros colegas como se pueda, por celular, con las computadoras, ¿no? Como se pueda, para seguir sosteniendo. Porque es cierto que pensábamos que iba a ser más corto, pero ahora nos damos cuenta que por delante tenemos muchos meses más. Y en el medio distintas realidades e historias de vidas de nuestros estudiantes, con sus dificultades, a veces de necesidades básicas insatisfechas, pero con sueños también y con necesidad de integrarse y de ser escuchados y escuchadas. Claro. Estamos conversando con Miriam Medina, ella es especialista en educación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y asociado a esto que planteabas, recuperando un poco en uno de los audios que yo compartí al principio, Abel planteaba las dificultades con las que se encontró después en el aula. Y quería asociarlo con esto del trabajo barrial, territorial que vos comentabas. La formación docente, ¿de qué manera trabaja esas situaciones de exclusión social? ¿Cómo se les brinda herramientas o cómo se le podría brindar herramientas a quienes se están formando como docentes y que después se van a encontrar con esas crudas realidades de fragmentación, de desigualdad en forma cotidiana? Ahí podemos pensar en que hay propuestas que parten desde lo institucional y espacios creados al interior de las propuestas curriculares, ¿no? Sobre todo esto surge a partir de la actual ley de educación, pero algo interesante es en los proyectos de extensión que se llevan adelante desde los institutos superiores de formación docente. Pero ese no es un campo único y acotado, porque los estudiantes que puedan ser ya adultos, docentes en formación, tienen praxis por su cuenta. Entonces también se generan esas cuestiones. Son marcos de intervención. Lo mismo sucede en las universidades. Muchos docentes que dirigen y codirigen proyectos de investigación, de extensión, talleres barriales, abren propuestas para que los estudiantes, los graduados puedan pensar en una enseñanza situada, que es lo que hace que sea significativo. Abren, y eso tiene incidencia dentro del tejido social, ¿no? Desde cuestiones abocadas más a la alfabetización o la alfabetización digital, hasta prácticas justamente de comunicación radial. Todas esas propuestas circulan. En algunas instituciones se han fortalecido y tienen proyectos permanentes,
siempre es un ida y vuelta, ¿no? O sea, la institución puede proponer algo, pero también esa necesidad de los estudiantes de sostenerlo y llevarlo adelante muchas veces hace que esos proyectos crezcan, se fortalezcan y terminen siendo también nuevamente formador de formadores, ¿no? Es esto como que se van sembrando las condiciones para que surjan estas prácticas. Bueno, recién comentabas un dato que para cerrar me parece que es importante, que tiene que ver con esto de generar iniciativas o instancias o espacios o ámbitos de encuentro, y uno de esos es el que me adelantabas, que tiene que ver con lo que se va a desarrollar a fin de septiembre, que son las jornadas de formación docente y las jornadas de práctica de la enseñanza. Te invito a que invites a quienes están escuchando del otro lado de qué se trata y que se puedan llegar a sumar quizás. Bueno, es una instancia muy querida y muy importante para nosotros y nosotras desde la Universidad Nacional de Quilmes, porque sacando cuenta ya hace bastante tiempo que estamos organizando y que somos un grupo de docentes, de colegas, que pensamos en articular jornadas con los institutos superiores de formación docente. En principio, abocadas a la formación docente en general y con un día en particular siempre a pensar las prácticas y residencias. Esto, la verdad que viene resultando muy interesante y enriquecedor porque es un espacio de diálogo en donde se ponen en conversación instituciones de diferentes tradiciones, como decíamos antes, ¿no? Pero a pensar en compartir conocimiento, experiencias y a pensar en soluciones también, ¿no? Uno es el lugar donde observa, escucha y lee lo que presenta alguna colega o algún colega y puede pensar en ideas e inclusive proponer cosas nuevas, ¿no? Esto va a suceder ahora en el lunes y martes que viene tenemos ya la propuesta. Va a ser toda mediada este año, bueno, por razones de fuerza mayor. Las anteriores fueron presenciales. Tenemos una agenda bastante cargada, también pensando en el que el primer día van a ser más enfocadas a la formación docente en general, pero también están matizadas con cuestiones de la práctica y residencias. Hay varios conversatorios. Luego, Juan, te voy a pasar la información en particular, si ustedes quieren ponerlo en la radio, sería Dale. genial. Son abiertas, se van a transmitir a través del Facebook de la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, vienen prometedoras. ¿Y cómo hacen para anotarse? No requiere inscripción previa, lo que sí vamos a hacer circular en la difusión, digamos, directamente los links con los horarios de los conversatorios, para que también sabemos que en este momento particular y en este tiempo uno durante el día hace muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, para que puedan acceder directamente o elegir a qué conversatorios pueden entrar con mayor facilidad, digamos. Perfecto. Entonces, para quienes estén interesados o interesadas en este momento en temas de formación docente y prácticas de la enseñanza, pueden meterse ahora mismo en el Facebook de la Universidad Nacional de Quilmes y ahí chusmear los conversatorios, los horarios para cada uno de los 2 días. Esto se va a estar realizando el próximo lunes 28 y el martes 29 de septiembre. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y muchas gracias por este tiempo habernos acompañado aquí en Educandos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nada, estoy al tanto de todos los inconvenientes que viene sufriendo la provincia, sobre todo en el campo de la docencia, así que hoy hablamos más en un discurrir un tanto más teórico, pero por supuesto que es muy importante no perder de vista que así como es importante el derecho a la educación y a la comunicación, por supuesto los profesionales docentes deben aspirar a tener una buena formación y a estar bien pagos. Muchísimas gracias por ese apoyo también. Te mandamos un saludo. Muchas gracias, Juan. Saludos a todos.
Estuvimos conversando con Miriam Medina. Ella es docente y licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en educación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.